Bueno, vamos a comenzar la clase de hoy. Se dice un lecho elástico cuando una estructura está apoyada sobre un suelo deformable. Por ejemplo, una losa de fundación. Una losa de fundación está formada por la losa y los nervios, ¿no? Una losa de fundación es una cosa así. Entonces está formada por los nervios y, ¿no? Estas son las losas y estas son las vigas que forman los nervios. Y obviamente a partir de la intersección de las vigas de fundación arrancan las columnas. De tal forma que toda la losa está apoyada directamente junto con las vigas al suelo. Si hacemos una sección acá, vamos a ver que el sistema es así, ¿no? En tal sentido, el cálculo de las vigas se lo hace adoptando la norma, ¿no? Adoptando el porcentaje de alas que puede absorber una viga, que puede considerarse como sección de viga. Es así, ¿no? Entonces vamos a tener una viga de sección T invertida, ¿no? Con sus columnas respectivas acá. Pero que está en un lecho elástico. ¿Ok? La pregunta es, ¿cómo vamos a hacer el cálculo? Hay dos cálculos. El cálculo analítico que lleva a ecuaciones diferenciales de este sistema. Porque como entenderán aquí hay una continuidad, ¿no es cierto? La elástica está continuamente restringida a su movimiento por el suelo. Eso nos lleva a tener, ¿no es cierto?, una consideración de tensiones variables que va a tener, como lo es, ¿no?, debajo del suelo. Porque la viga no hay problema, ¿no? La característica de la viga, hormigón armado, sección T, ¿no? Las cargas que vienen de las columnas, ¿no? Eso es lo de menos, esos son datos. El problema es cómo resolvemos el problema, cómo lo resolvemos, cómo la dimensionamos esa viga.
cuánto va a ir de fierro, dónde va a ir el fierro, etcétera, etcétera. Pero para ello tenemos que hacer el cálculo, porque sin el cálculo no hacemos nada, ¿no? Entonces, aquí es donde viene la discretización, ¿ok? Aquí la discretización ya no la vamos a hacer por la posición de la fuerza, sino por las características continuas de tensión del suelo. Por eso. Entonces, de este esquema que tenemos acá, nosotros vamos a borrar, a ver, vamos a considerar, mejor dicho, que esto de acá lo puedo borrar. El suelo lo borro y lo voy a reemplazar por resortes. Ahí está, ya está borrado el suelo, ¿no? Y entonces la viguita que nos va a quedar, ¿no? Las cargas son conocidas y además son nodales. Están en esos nodos que son las intersecciones, ¿no? Son las otras vigas. Entonces no vamos a tener problemas con las cargas nodales, pero claro, normalmente esto está a nivel de subsuelo, de, ¿no? De estacionamiento, entonces igual hay que colocarle aquí una carga uniformemente distribuida, eso ya lo sabemos. Ahora hay que calcular esa carga, ¿no? Es nomás que multiplicar el ancho, su área de influencia, ¿no? Esta es la área de influencia de carga para esta viga, ¿no? Son estas áreas de influencia y listo, y de ahí se van a salir estas carguitas de acá. Bueno, ¿cómo discretizamos entonces el suelo? Lo discretizamos con resorte, así. O sea que tenemos un conjunto de resortes en todo, hasta acá. Pero fíjense que esos resortes están más cerca uno de otro. ¿A qué distancia tienen que estar? No se olviden que cada resorte va a generar un nuevo nodo. Cada resorte genera un nuevo nodo. Aquí un nodo, acá otro, acá otro. Por lo tanto, la estructura no solamente va a estar compuesta por los nodos donde van las intersecciones, también los nodos donde aparece un resorte. ¿Está bien? ¿A qué distancia tienen que estar? Tienen que estar a una distancia tal que, llamémosle la distancia L, resorte, ¿no? Y esto de acá es la altura de la viga, H mayúscula, pongámosle así, ¿no? L debe ser menor o como es mayor o igual a 3 veces H. Esa va a ser la condición. La distancia entre los resortes deberá ser tal que sea mayor o igual a 3 veces la altura de la viga. Porque si fuera menor ya vamos a obtener el problema del efecto del cortante. O sea, pueden aparecer más de un eje neutro, ¿no? Podemos tener problemas con...
¿Ya? Podemos tener problemas con el eje neutro. Van a aparecer más de un eje neutro cuando la altura está arriba de eso. Siempre vamos a encontrar esos límites. En todos los casos, no solamente aquí. Y listo. ¿Qué tenemos ahí? Vamos a tener un esquema así, ¿no? Ahí van a estar los nodos. Ese es así. Una viga, el lecho elástico. Estos serán los nodos. Esa es la viga que vamos a ensamblar, como si fuera un pórtico. Ahí están los elementos. Y vamos a tener una ecuación matricial para esta situación. Ahora, ¿cómo hacemos con los resortes? Exactamente lo que vimos en la anterior clase. Vamos a crear, ¿no? A partir de este esquema, vamos a crear una matriz de resortes que le llamamos KR, y ya sabemos una matriz de 3×3, ¿no? Donde el resorte horizontal es 0, porque no hay resorte horizontal. Solo hay resorte vertical y ahí vamos a poner la rigidez del resorte. KY, ¿no? KY. O sea que cada resorte tiene un KY. Ahorita vamos a ver cómo lo obtenemos. Y el otro 0. Y todo lo demás 0. Así va a ser la matriz del resorte para este caso, ¿no? Vamos a ponerlo bien. Decíamos todo lo demás 0. 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Y solamente aquí va a estar el valor KY. El 2, 2. Porque es un resorte, ¿no? Ahora esa matriz va a ir a todos los nudos, a todos los nudos. Ahora la pregunta es cuánto vale K, ese KY que está dentro de esa matriz. Aquí es donde viene el coeficiente de balasto. ¿Ok? Si nosotros hacemos un corte aquí en esta zona, aquí un corte, y giramos la sección, vamos a ver que la base de la viga es así, ¿no? La viga de fundación. Aquí está un resorte y acá está el otro. Los dos resortes. No, está mal, no es ahí. Estoy haciéndolo. El corte lo hice en 3. No aquí el nodo. Hicimos el corte de tal manera que aparezca un resorte justo en el medio. Aquí está el resorte. Aquí está el resorte. En el medio. ¿Ok? Justo en el medio de esa longitud. Y esa longitud es la que ya sabemos, ¿no? L mayor o igual a 3H. Y este es el ancho de la viga conocido. Pues sabemos cuánto es el ancho de la viga. Llamémosle A. Ese valor A lo conocemos. Entonces podemos determinar la sección que apoya sobre el suelo, ¿no? Esa será la sección que apoya sobre el suelo y que en medio tiene un resorte. Claro, más acá hay otro resorte, ¿no? Acá hay otro resorte, pero ya está fuera de esa sección. Los resortes, ¿no?
a los otros lados. El que nos interesa es uno solo, cualquiera de ellos, de los que están en el medio, no de los que están en los extremos. Esta sección es la que nos interesa. ¿Por qué? Porque el coeficiente de balasto que medimos en el laboratorio viene en kilos por metro cúbico. Entonces, la rigidez del resorte, que vamos a considerar el KY en la matriz, este valor de acá, ¿no? Va a ser igual al coeficiente de balasto que nos viene del laboratorio multiplicado por esta sección, ¿no? Ponémosle S, multiplicado por S. Ese es directamente el valor de rigidez del resorte, que va a estar en kilos por centímetro. Kilo siempre es así, kilos por centímetro. De la rigidez del resorte. Listo, ya está. Todos los resortes son iguales porque es el mismo suelo, la misma sección. Entonces todos los resortes tienen esa rigidez. Pero los extremos tienen la mitad, porque obviamente la sección es la mitad. Acá ya no hay viga ni tampoco hay al otro lado. Desde aquí a acá. A no ser que la consideremos en voladizo. Podemos también hacer esa consideración. Entonces, en ese caso, la rigidez de los extremos sería la mitad de esto. Listo, ya está. Ya está el modelo. Esos valores los sumamos, hacemos la matriz de resorte, como esta, y la sumamos a la diagonal principal de la matriz de rigidez. Ya está. Listo. Esa matriz que salga, esa es la que se invierte directamente. Invertimos esa matriz, multiplicamos por el valor de fuerzas que son nodales, y ya tenemos los desplazamientos y ya podemos construir la deformada de la viga. Y ya tenemos las reacciones le va a dar sobre los resortes. Podemos obtener lo que nos interesa es el diagrama de momento y el diagrama de constante. Nada más nos interesa. Para efectos del dimensionamiento. Listo, ya está. Ya está. Así de sencillo. Fíjense como todo el problema complejo lo hemos a través de un procedimiento, digamos, no continuo, ¿no? Discontinuo. Utilizando, obviamente, el principio que venimos estudiando desde el comienzo, ¿no? La discretización. Hemos discretizado el problema. En vez de hacer un análisis continuo, hemos hecho un análisis discreto de la viga sobre el hecho elástico. Esa es la manera de calcular joven esa viga. ¿Ok? Eso es. Entonces ya saben cómo encarar el problema cuando les toque hacer. En realidad, los software de computación que ven ustedes en el mercado hacen esto. Esto. Ustedes le dan el suelo nomás. Y ya él se encarga internamente de hacer esto. Pero hacen esto, exactamente lo mismo. ¿Ok? Para Zapata es exactamente igual. Reemplazamos el suelo por, en el caso de una zapata, vamos a hacer, a ver, otra. En el caso de la zapata va a hacer lo mismo, decíamos. Vamos a dibujar aquí una zapatita. Fíjense, este suelo de acá se puede representar por un solo resorte, ¿no? Y como se mueve, puede ser que se mueva horizontalmente, ese movimiento lo podemos
también transformar en un resorte horizontal. Y la probabilidad, la posibilidad de giro por un resorte que es una espiral. Entonces vamos a tener un resorte vertical, un resorte horizontal y un resorte en la dirección Z. ¿Ve? Y ya la zapata es sustituida por estos tres resortes en la estructura. ¿Ok? En este caso, el coeficiente KY es igual al coeficiente de balasto del suelo multiplicado por el área de la zapata. Área zapata. El área de contacto, ¿no? Esta área de contacto. Esta es el área de la zapata. El área de contacto con el suelo. Eso va a ser KY. El KX es un coeficiente de esto. El KY es un valor alfa, un coeficiente por KY. Y KZ igual. Un coeficiente beta por KY. Los valores alfa y beta va a depender de la iteración zapata-suelo, ¿no es cierto? La iteración. Entonces, coeficiente alfa y beta lo van a encontrar en la literatura, en los libros o en los ensayos también. Son valores, ¿no? Son valores que van entre 0,1 y 0,9, alfa y beta. O sea que es un porcentaje, en otras palabras, del KI. Y de esa manera logramos idealizar el funcionamiento zapata-suelo, la iteración zapata-suelo, a través de esos coeficientes. Seguramente con el profesor del nuevo armado puede discutir sobre esos coeficientes. Todo esto viene del ensayo de placa del suelo, como lo vimos en la anterior clase. ¿Ok? Eso es, jóvenes. Ya saben cómo encarar el problema entonces de fundaciones superficiales a través del resort. Ya sabemos que las fundaciones profundas son consideradas fijas, no se mueven. Por tanto, ahí ya puede ser que se dé el apoyo fijo o el apoyo empotrado, perfectamente empotrado. Porque una columna que está apoyada sobre el pilote arranca desde el cabezal. Hay un cabezal que va sobre un grupo de pilotes, un cabezal. De ahí arranca la columna. Y ese cabezal se lo considera rígido, porque es rígido. Tiene que ser rígido, no tiene que moverse. Se lo diseña así el cabezal, para que sea rígido. Por tanto, es muy importante el hormigón que se usa ahí, los controles sobre todo de obra. El cálculo es fácil, es sencillo. El problema es la construcción, ¿no? Que tiene que ser muy estricto, porque necesitamos tener tensiones de hormigón altas, arriba de 400, ¿no? Eso es así. Tenemos que garantizar que el cabezal sea rígido, que funcione como un solo ente con los pilotes, porque estamos considerando un apoyo estrictamente empotrado. Así lo vamos a calcular todo el edificio. Claro que aquí arribita, o más o menos a nivel de suelo, en la columna, ¿sí? Todo eso se da en la columna. Se pone el sistema de antisísmico. Ese jóvenes, así de sencillo, ya saben cómo encararlo en la materia que les toque hacerlo, bueno, ya saben cómo hacerlo. Vamos a ir a otro tema. Nos vamos a ir ahora a la pizarrita de siempre y vamos a crear
una nueva hoja de trabajo. Estamos bien. Vamos a poner plantilla de siempre y vamos a poner aquí título, falta de ajuste. ¿Qué significa falta de ajuste? Pues que algo no cabe, ¿no? No se pueden juntar dos piezas. Y esto va a ocurrir en el prefabricado o en las estructuras metálicas. Cuando vamos a ensamblar una estructura metálica, digamos una antena, ¿no? Por decir así, ¿no? Los elementos se ensamblan. Esto se da en metálica. Normalmente son, por lo tanto, son perfiles que se van ensamblando, se van colocando con pernos, con soldaduras, con remache. Esto ustedes lo van a ver en metálica, ¿no? Con el profesor, ¿cómo es? Lessing, con Lessing, muy buen profesor. Van a ver remache, todo lo que se utiliza en la práctica. ¿Cuál es el problema de ensamble? Cuando estamos haciendo estructuras de nodos, así como lo que estamos estudiando, es que queremos ensamblar una pieza y resulta que no encaja. No podemos hacer que los huecos, por ejemplo, para meter un pasador coincidan, ¿no? Los agujeros no coinciden. ¿Y qué vamos a hacer? Tenemos que hacerlo coincidir. Obviamente tenemos, si no, no vamos a poder hacerlo. ¿Cómo lo vamos a hacer coincidir? Metiendo fuerza adicional. Vamos a colocar un gato hidráulico por ahí y meterle, o un tecle, no sé, algo hay que hacer, ¿no? Para que hacer que la estructura se ensamble correctamente y podamos fijarla, podamos fijarla. Y eso significa esfuerzo adicional, más carga. No solamente se va a dar acá, ¿no? En este caso. Bueno, estoy colocando una estructura como se me ocurre, ¿no? No sé pues cómo vendrán. A veces vienen al revés. Depende, pues, ¿no? ¿Qué es lo que quiere el cliente? Pero se puede dar también en el caso de los pórticos o de cualquier tipo de estructura. Puede darse el problema de falta de ensamble. Pero además de eso puede ocurrir que se prevea aquí un desplazamiento previo, por ejemplo, de 1 pulgada. Ahí preveemos que va a ocurrir un desplazamiento sí o sí. Otra cosa es eso. Y que va a ser un desplazamiento, eh, va a ser un desplazamiento que siempre va a estar ahí, ¿no? Después de construida la obra. Entonces, es un desplazamiento previo, ¿no?
Pero además puede ocurrir, como demostré anteriormente, una falta de ajuste, ¿no? Por ahí hay que meterle fuerza para poder ajustar. ¿Cómo incorporamos este fenómeno en nuestro análisis estructural matricial? Lo mismo. Fíjense que igual sigue siendo, igual vamos a llegar a la matriz de rigidez, porque la matriz de rigidez no tiene nada que ver con esto. Nosotros hacemos la matriz de rigidez en base a todo lo que aprendimos. Igual vamos a llegar a la matriz de rigidez, considerando la estructura que es posible ensamblar, se la puede hacer, y que además va a estar en equilibrio, y además el principio de compatibilidad siempre se va a cumplir. De modo que eso no está en discusión. El asunto es que cómo nos metemos este fenómeno que ocurre en la práctica. La respuesta es que lo transformamos en fuerza. ¿Ok? Todos estos fenómenos los vamos a transformar en fuerza. ¿Y cómo es eso? Vamos a suponer que este elemento de acá es corto, no está en la longitud requerida, o no ha llegado con la longitud requerida, digamos, porque en el trayecto cambió la temperatura. Se fabricó allá dentro de la fábrica a 35 grados, 40 grados centígrados, y resulta que lo vamos a ensamblar porque la temperatura está a 5 grados y le afecta, es harto eso. Se encogió. Era un elemento de acero y se encogió. Le afecta la temperatura. Resulta que ponemos la pluma y la grúa, lo colocamos en el aparato, podemos fijarlo, ¿no?, en un lado, pero en el otro, cuando queremos fijar ya no se puede porque se hizo más. Unos milímetros nomás, no es cierto que se encoja es suficiente. Pero seguramente que si hubieran 40 grados igual que dentro de la fábrica, seguramente va a ser la misma longitud. ¿No? Fíjense. Pero resulta que no es así. No le vamos a poner, no lo vamos a calentar, pues. Aunque se suele hacer eso. Pero imagínense en un edificio alto, todo eso. Complicado. Entonces no queda otro que ponerle un dispositivo para forzar que se una con el nodo. Porque no solamente va a afectar al elemento, a la fuerza, le va a afectar a los otros también. Pero no se olvide que es en el nodo que metemos la fuerza para poder hacer el ajuste. Eso es lo que se llama un ajuste. ¿Ok? Y este de acá se llama desplazamiento previo. Entonces aquí habrá que hacer un ajuste y acá habrá que hacer un desplazamiento previo. Pero los dos tienen el mismo concepto. Transformar el efecto en fuerza. ¿Y cómo transformamos el efecto en fuerza? Fácil. Tenemos la ecuación matricial del elemento. Esto es del elemento en el sistema local de coordenadas. En las coordenadas verdes. Así lo tenemos. P igual K por delta. En el sistema local de coordenadas. Entonces, lo que tenemos que hacer es medir el desplazamiento. ¿Cuánto hay que moverlo? Se puede medir, agarramos una wincha y lo medimos. ¿Cuánto hay que medir? ¿Cuánto hay que desplazar? Ese es este valor. ¿No es cierto? Ese es el valor que hay que desplazarlo en ese extremo. En el extremo que corresponda, porque el otro extremo no se mueve. Lo podemos considerar empotrado el otro extremo. Y el otro extremo también empotrado, pero con valores de desplazamiento. Desplazamientos que no conocemos, porque lo estamos midiendo.
cuánto es lo que hay que mover. Y lógicamente el resultado va a ser la fuerza necesaria para provocar ese movimiento. Aquí está la fuerza. Esa fuerza va a ir al nudo, pero primero hay que convertirla al sistema nodal. Hay que multiplicarlo por la matriz de rotación. Entonces la nueva carga adicional, que le podemos llamar F desplazamiento previo, o ¿cómo le digo? Falta de ajuste. F falta de ajuste va a ser igual a esta fuerza que acabamos de calcular multiplicada por la matriz de rotación del elemento. Listo, ya está. Ya tenemos la nueva carga nodal directa como está. Directa como está, porque le afecta como una acción directa al nudo. Entonces esto viene a ser suma a la carga nodal que ya tenía el nudo. O sea, viene a ser otro estado de carga por falta de ajuste. Fíjense, hemos transformado el fenómeno en fuerza nodal. Directamente. Tal como sale, ese valor se lo colocamos ahí como fuerza nodal. Lo mismo hacemos acá, en el apoyo, exactamente igual. Calculamos primero en el sistema local. Claro, en este caso habrá que transformar este desplazamiento de 1 pulgada, hay que transformarlo en este y este, ¿no? Así, dos desplazamientos. Uno está mal el segundo, ¿no? Serán dos desplazamientos en dirección de la barra, ¿no? Claro, sentido contrario, uno así y otro así. Son dos componentes, una horizontal y una vertical, para poder meterlo a esta fórmula, a esta formulita, ¿no? Porque esta fórmula está en el sistema local y lógicamente la fuercita hay que meterla en el sistema local para poder calcular la fuerza. Y ya después hacemos esto, lo mismo de acá, ¿no? Nos volvemos al sistema global y hemos transformado el efecto del desplazamiento previo en fuerza nodal. ¿Ok? Pero fíjense una cosa, no se vayan a olvidar la reacción. Digamos que yo he calculado, debido a este desplazamiento, que sigue igual a 2 centímetros. He calculado la fuerza necesaria para hacer ese desplazamiento. Acá hay una reacción. Ojo, quiere decir que el nudo extremo se afecta con eso, con el valor de la reacción. El nudo extremo está siendo tironeado, accionado con el mismo valor. ¿Ok? Entonces la fuerza no solamente va a afectar al nudo donde se coloca el gato hidráulico o lo que sea, ¿no? Para lograr el ajuste. También la misma fuerza se coloca al otro extremo de sentido contrario. ¿Por qué? Porque viene a hacer una reacción en el otro lado, que va a afectar al otro nudo. Entonces vamos a generar un nuevo estado de carga, ¿no? Que va a ser el estado de carga por falta de ajuste. Y si quieren le podemos aumentar también falta de ajuste y desplazamientos previos, que el fenómeno es el mismo. Por lo tanto, solo este vector de cargas nodales es el que va a aparecer uno nuevo. Esto ya está, eso no cambia. Eso ya está hecho. Inclusive puede tener resortes en otros apoyos, no hay problema. Puede tener todo lo que quiera. El problema es la previsión por falta de ajuste. En otras palabras, calculamos el pórtico con otro estado de carga, nada más. Eso es. Fíjense que las estructuras se calculan por estado de carga. Hay un estado de carga viva, un estado de viento, un estado de carga muerta, un estado de zinc, etc. Y después se hacen las combinaciones de cargas, ¿no? Para hacer el diseño.
Este es un nuevo estado de carga. El nuevo estado de carga. ¿Ok? Eso. Entonces ya sabemos que los desplazamientos previos los transformamos a fuerza. Punto. Esa fuerza va a constituir un nuevo estado de carga. Como si fuera, por ejemplo, el estado de carga muerta, nada más. O como si fuera el estado de carga de viento. Un estado más. Quiere decir que de estos vectores hay varios en la estructura. Hay varios de estos vectores. Hay varios. Uno por carga viva, otro por carga muerta, otro por esto y por otro. Lo que ustedes quieran. ¿No? Pero esta parte de la ecuación no cambia, eso se mantiene, porque tiene que ver con las características geométricas y mecánicas de la estructura. Nada que ver, eso no se mueve. Incluidos los resortes, no se mueve, queda ahí. Lo que van a cambiar son los vectores de acción. Puede haber varios tipos de fuerzas o acciones. Nodales, siempre es nodal. ¿Ok? Eso va a ser así. Y ya, de acuerdo a la normativa, hacemos pues las combinaciones. Fíjense que las combinaciones ya vienen por norma para poder obtener los diagramas de diseño, los diagramas de esfuerzo que se van a usar en el diseño. Eso es. Lógicamente que cuando hablamos de estados de carga, el resultado es que cada estado tiene su propio diagrama. Cada estado va a tener su lógico. El estado de carga muerta genera un diagrama de esfuerzo, un momento, un vector, un cortante, un normal. La fuerza de carga viva, otro diagrama. Esto, otro diagrama. O sea, cada estado de carga le va a generar un nuevo diagrama. ¿No? Y de acuerdo a la combinación que ustedes hagan, combinen esos estados, van a tener una envolvente de esfuerzo por cada estado. Con esa envolvente es lo que se calcula la estructura. Ojo, con esa envolvente. No es con un estado de carga, no, es con la envolvente de esfuerzo. ¿Y qué es la envolvente de esfuerzo? La envolvente de esfuerzo no es más que la gráfica o si quieren la función de los máximos de esfuerzo. ¿No? También los mínimos. Los máximos y también los mínimos. Porque nos interesa trabajar con los máximos. En ningún momento debe ocurrir que la estructura falle. Por lo tanto, vamos a trabajar con los esfuerzos máximos y con los mínimos. Y eso solamente nos puede dar una combinación de acciones. Para verlo gráficamente es lógico, con una envolvente de esfuerzo. Eso lo hacen todos los software. Todos los software ustedes van a ver que lo hacen. El software que agarre. Todos los software hacen eso. Yo al final del curso les voy a mostrar ejemplos. Ejemplos de estructuras que ya se han hecho. Van a ver, vamos a hacer análisis ahí ya con los software profesionales. Estoy hablando con el CIPE, con el RAN, con el FRE, el FRAN, ¿no? El SSIS, el ETAP, el SAS 2000, todos esos son software profesional que hacen lo mismo. Lo mismo, todos hacen lo mismo. ¿Ok? Eso es. Lo único que hay que saber hacer es parametrizarlos, colocar los parámetros que son muy abiertos en ese sentido, casi la mayoría. Parametrizar significa ponerlo, adecuarlo a la norma nuestra, porque ellos vienen con normas extranjeras. Pero eso es abierto, se puede modificar. No se hagan problema por eso. ¿Ok? Yo no les voy a dar el curso, obviamente, porque esos son cursos largos. Hay que ver los detalles. Yo les voy a dar los resultados que muestra cada software. ¿No? Eso es. Porque yo estoy obligado a conocerlo y soy profesor de esta materia. ¿Cómo te voy a conocer?
Sí o sí tengo que saberlo. Entonces, además soy profesor de mi armado y también tengo que saber todo eso. Entonces estoy obligado a conocer. ¿Está bien? Eso es, jóvenes. El próximo tema que vamos a ver es el efecto térmico. ¿Qué pasa con la temperatura? Pero vamos a ver la próxima clase. Lo que quería hablarles es de la próxima semana no vamos a pasar clases porque justo el martes y el jueves, el martes es día del profe, y ya le dije, ¿no? Voy a parar la clase aquí. Vamos a parar la clase.